Bueno, el día de hoy les voy a comentar un poco acerca de una técnica que originalmente proviene de los negocios, de la economía, de las finanzas, y que luego llega a la medicina y tiene actualmente muchos artículos en medicina ayudando a la evidencia basada en la medicina justamente para tomar decisiones y también recientemente llega a la psicología. No hay mucha información en psicología. Ya existe. A nivel de Latinoamérica hay muy pocas publicaciones también. En Perú, con el equipo de investigación hicimos un artículo que se publicó el año pasado y termina siendo el primer artículo liderado por psicólogos peruanos que hacen un estudio de Machine Learning, porque en Scopus hay otro artículo eh, publicado también con filiación peruana, pero es parte de un estudio transcultural y el liderazgo está a cargo, creo, de una persona de otro país no peruano. Esta técnica es muy interesante porque originalmente, incluso les comento, yo llego a la técnica por mi interés en aprender análisis de redes. Cuando llego al análisis de redes y reviso algunos trabajos de Sacha Evskan, de Fried, de Borsboom, me doy cuenta que van tejiendo las redes utilizando elementos del Machine Learning. Ahí comienzo a escuchar por primera vez acerca de lo que es un hiperparámetro, de lo que es una validación cruzada, de lo que es un sobreajuste, que hoy día les voy a hablar, y de un conjunto de terminología que me hizo más próximo a esta técnica. También quiero mencionar que el aprendizaje de esto ha sido una aproximación de varios años, que finalmente, como digo, en el último año se logró hacer la publicación científica y llevé un par de cursos por economistas y estadísticos, no por psicólogos aquí en Perú, donde aprendí un poco más, aunque les soy sincero, no comprendí mucho porque el enfoque que ellos le daban era más matemático, era más desde el cálculo, que sé que es importante, ojo, pero yo al ser psicólogo trato de buscar un poco la función más aplicada de la técnica y profundizar en algunas cosas del cálculo, pero no enteramente en ello. De todas maneras, me sirvió como herramienta para en los cursos para poder implementar lo que hoy quiero conversar. Y también cómo esta técnica, porque entiendo que en la audiencia hay más personas del contexto psicológico, pueden utilizar. Este es un poco el temario del día de hoy. Vamos a hablar un poco de introducción, la definición del problema, la exploración de datos, el preprocesamiento de datos, la división del conjunto de datos, la selección del modelo, la evaluación del modelo, del desempeño, la interpretación de los resultados, el refinamiento del modelo, validación y aplicación. Vamos a terminar hablando de algunos factores de machine learning aplicados a la psicología y las referencias que aparecen al final de las PPT que han dado creación a esto que hoy voy a conversar. Primero lo que tenemos que entender es que hay un gran versus, un gran debate que tenemos que saltar para entrar a esta técnica. Normalmente en psicología estamos encaminados hacia modelos explicativos, modelos de uso de modelos de ecuaciones estructurales, análisis factorial confirmatorio, ¿no? Que nos permiten examinar el comportamiento de un conjunto de ítems, un conjunto de variables, cómo se relacionan estas entre ellas, y a partir incluso en los modelos de ecuaciones estructurales de ciertas teorías, contrastar empíricamente esos enfoques teóricos. Esos son un poco los modelos explicativos. Sin embargo, estas técnicas no abordan la explicación. Las de Machine Learning abordan el tema de predicción. Están estrictamente encadenadas a predecir un evento futuro y tratar de examinar cuál sería el comportamiento con un conjunto de datos que detonaría, por ejemplo, un conjunto de elementos A, B, C, D, F, G, detonarían el H. Esto, incluso para entenderlo mejor, aparece en este artículo que explica un gran contraste entre explicar o predecir, que aquí les dejo el pantallazo del artículo y al pie aparece la referencia para que luego puedan acceder a ella. De este artículo yo desprendo esta tabla comparativa, que vemos que el objetivo de la explicación, que normalmente lo hacemos en psicología, es probar hipótesis causales, es entender relaciones, como decía, que mientras que el objetivo de la predicción es anticipar valores futuros o nuevos resultados a partir de observaciones no vistas. Hay una orientación temporal en lo explicativo más retrospectiva, desde los datos existentes, desde las teorías existentes, mientras que en la predicción un tanto más prospectiva, enfocada hacia el futuro, hacia lo no visto. También está en el tema de las relaciones entre variables, como decía, las relaciones causales o la causalidad entre comillas, ¿no? Hay que ponerlo entre comillas porque no se habla
de causas, y eso es más complejo de determinar. Y la predicción captura más asociaciones entre patrones o relaciones. En los criterios de evaluación hay mucho el tema del modelo teórico, de la significancia estadística, ¿no? Del p-valor, del tamaño del efecto, de pronto del sesgo en estos modelos, mientras que en los modelos predictivos está más encadenado al error de los datos, a las métricas tipo AUC, métricas de precisión, de sensibilidad o métricas de medias de errores cuadráticos, ¿no? Eh, los métodos también son más estadísticos e interpretables en lo paramétrico, no paramétrico, en la regresión, mientras que en las predicciones se usa mucho el tema de algoritmos de optimización como árboles de decisiones, bosques aleatorios, redes neuronales. En el manejo de los datos, la explicación enfatiza mucho en ver la validez y fiabilidad, que es algo que se hace mucho desde lo explicativo. En estos modelos se da menos énfasis a esto y se pone más relieve el tema de la predicción y menos énfasis, digamos, teórico, como se le da en la parte explicativa. También se busca aquí maximizar el poder estadístico en la parte explicativa, por eso usamos cálculos de tamaño de muestra, ¿no? Mientras que en el otro se busca ver un poco el aspecto de la validación cruzada, de la partición de datos, de evitar el sobreajuste. Y aquí vamos viendo dos mundos que tenemos que examinar. ¿Y por qué? Miren, porque las técnicas de Machine Learning que originalmente vienen de los negocios son utilizadas ya hace un rato en temas más de comercio, ¿no? Cuando uno va a pedir un préstamo, el analista del banco hace un cálculo con los datos que cuenta de nosotros en base a un banco de información que ya tiene sobre nuestras compras y nos dice si somos buenos pagadores o malos pagadores. Y esta predicción la hacen utilizando Machine Learning. Y es más, los bancos cuentan con una gran base de datos, por eso luego aparece el famoso Big Data, y tienen este interés de poder predecir si vamos a pagar o no. Ya, eso ya existe hace un tiempo. Lo que han hecho es justamente esto que existía, llevarlo al contexto de la ciencia, acercarlo primero al tema de la salud con la medicina, que ya hay varios estudios en Perú de médicos peruanos usando Machine Learning, y ahora actualmente la idea es llevarlo también a la psicología y examinar cómo podría comportarse. Viendo estos dos aspectos, tenemos que entender que este es el gran aspecto de esta técnica. Busca predecir, ya no busca explicar, como la tabla nos ha enfatizado. También otra cosa que hay que saber es que estos modelos tienen una gran clasificación. Hablamos de modelos supervisados y modelos no supervisados. Eh, en los modelos supervisados, normalmente se encuentran cierto tipo de algoritmos, cierto tipo de procedimientos como las regresiones lineales, como los vecinos cercanos, como las máquinas de soporte vectorial o los árboles de decisiones. Son, digamos, técnicas de Machine Learning donde se conoce la data, como se examina ahí en la imagen que está moviéndose. Hay un input de data, hay una entrada, y el modelo lo que intenta es predecir con base a esa información. Pero yo sé más o menos las etiquetas de esto. Yo tengo ya ciertas características para hacer la predicción. Mientras que en los modelos no supervisados no se cuenta con etiquetas, y aquí aparecen más técnicas de agrupación, técnicas de clusterización, técnicas de jerarquización o de componentes principales. Yo hoy día, porque esa es la que usaba más ahorita y es que estoy más familiarizado, voy a hablar de los modelos supervisados. Y van a encontrar mucha literatura en contexto médico, primero, como les dije, relacionado con esto. Y es la técnica incluso, o el elemento del modelo supervisado que hemos utilizado en el artículo que ya les mostré. Pero este tipo de técnica debe de tener ciertos programas de implementación. Hay mucha gente que enfatiza en el uso del Python con su librería Scikit-Learn, TensorFlow o PyTorch, que son de repente las librerías más frecuentes para este tipo de técnica. Yo personalmente no uso mucho Python, yo soy más de R, y en R hay dos librerías que se utilizan mucho, el Caret, que van a encontrar varias, incluso tutoriales haciendo Machine Learning con Caret, y el Tidy Models, que si les interesa también hay muchos videos en internet, en YouTube, usando Machine Learning con Tidy Models, ¿eh? Y es el que yo he utilizado, incluso para el artículo que elaboramos con el equipo de investigación, yo utilicé el Tidy Models como librería porque me parece, como viene un poco de la lógica del universo Tidy, del Tidyverse, los que tienen un poco manejo de R en la audiencia o nos están escuchando o en algún momento vean la grabación, este Tidy Models también tiene esa secuencia, es un proceso más ordenado. Me pareció un proceso más ordenado que el Caret, aunque sé que el Caret tiene más como audiencia, más gente lo utiliza.
Y bueno, también en el JAPS, que es un software de acceso abierto un poco más amigable, hay un módulo que permite hacer Machine Learning. Obviamente ustedes ya sabrán que estos módulos son bastante más básicos. Siempre la idea es pues, saltar a los lenguajes de programación y poder hacer más cosas. Eh, bueno, como les comentaba, yo he hecho más estos análisis en R y he usado el Tidy Models para hacer los cálculos. Este es el artículo que les comentaba que se publicó en una revista americana y hemos hecho una predicción sobre qué hace que las personas piensen en terminar su relación. No terminen, ¿ah? Porque eso ya hay algunos estudios, sino que comienza a rondar la idea en mi cabeza de determinar cuáles son esas variables que hace que yo comience a considerar terminar la relación de pareja. Utilizamos para eso Machine Learning, aprendizaje supervisado. Específicamente en aprendizaje supervisado hay dos, clasificación y regresión. Nosotros utilizamos más el tema de clasificación porque nuestra variable objetivo fue entre si decide si considera terminar o no la relación de pareja. Otra cosa que quiero enfatizar es esto que aparece en la parte izquierda de la pantalla, que estoy moviendo con el cursor. Estos gráficos o diagramas de flujo o de workflow son muy utilizados también en el marco del Machine Learning. Así que si ustedes van a implementar esta técnica, sí termina siendo importante que reporten el flujo de trabajo mediante esto. Yo diría que es un símil como hacer el diagrama de flujo de Prisma, que es esta recomendación para hacer revisiones sistemáticas y metaanálisis. Esto también es muy común. Es más, miren, es tan común que si ponemos otro ejemplo aquí, también aparece un gráfico de diagrama de flujo. Es más, indica que es un workshop de el aprendizaje supervisado, enfatiza que estás en esta categoría, o este otro artículo donde también están usando y son más detallistas. Pues usted ya puede ponerle incluso en este diagrama más detalle y esto le advierte al lector el flujo de trabajo que ha realizado para implementar el Machine Learning. Yo voy a utilizar este artículo que es de Best Practice in Supervised Machine Learning, que es un tutorial para psicólogos, que también aquí pongo a disposición para los interesados. Es un muy buen documento para comenzar, porque creo que es uno de los pocos que hace la aplicación en psicología. Basándome en este, he elaborado un flujo de trabajo de 10 pasos que comienzan desde la definición del problema. Aunque no siempre se hace el diagrama, como han visto, miren aquí, desde la definición del problema, normalmente arranca esto desde la data, desde, digamos, de paso 2 o 3, ojo con eso, y me pareció más completo comenzar desde la definición, ya que estamos tratando de introducir esto al contexto peruano, y sepan también cómo se plantea el problema desde estos enfoques. Vamos a comenzar y de aquí en adelante vamos a ver cada uno de estos puntos en la presentación que tenemos el día. Bueno, nuevamente con el artículo que hicimos en el equipo de trabajo, y nosotros hicimos también como primer elemento la definición del problema. Voy a tratar de hacer como por momentos cómo lo implementamos en el artículo. Lo primero en la definición del problema uno tiene que establecer la variable objetivo, que es en nuestro caso como utilizamos aprendizaje supervisado y como hay clasificación y regresión, utilizamos clasificación, nuestro variable objetivo es una variable binaria de sí y no, que era una pregunta que las personas respondían si considera terminar la relación, sí o no. Si ha considerado terminar su relación de pareja, no, sí o no. Eso es lo que respondían. Eso es nuestra variable objetivo, nuestro target, si quieren, ¿no? Mientras que las variables predictoras o features son como los otros elementos que voy a poner a contrastar para ver cuál de todas estas variables predictoras o características o atributos también que así reciben el nombre, predicen que yo quiera terminar o no la relación de pareja. Ya ahí uno tiene que pensar desde el diseño de la investigación algunas variables individuales, algunas variables sociodemográficas, algunos factores psicológicos. Es más, la idea sería tener muchas de estas variables predictoras para ver cuál de todas ellas predice esto. Obviamente, esto también viene de la mano con la literatura científica para ver si hay estudios previos que ya me han dicho hacia dónde debería apuntar con esto, ¿no? Hacia qué tipo de variables debería considerar. Entonces, y esa es la idea, tener muchas de estas variables. Por eso también estas técnicas requieren mucha data. Este otro artículo que es de psicología también muy bueno, incluso tiene anotaciones en código de R, algunas cosas que les podría servir. También lo revisé al momento de aprender este enfoque de Machine Learning. Ahí tiene algo interesante que nos dice por primera vez cómo deben ser las preguntas de investigación. Y si bien de repente en la audiencia esto le puede servir más a alguien que está haciendo una tesis de grado, porque sabemos que en los artículos científicos no hay la pregunta como tal, hay más el tema
propositivos, ¿no? De lo que se va a hacer. Se maneja más por objetivos. Pero si alguien quisiera frasear de repente una pregunta y tomando como referencia el artículo que hicimos con el equipo de investigación, yo pondría algo así como en qué medida los factores individuales, relacionales, sociodemográficos, predicen la intención de terminar una relación romántica en jóvenes y adultos peruanos mediante la técnica de Machine Learning. Y he enfatizado dos palabras aquí porque el en qué medida es importante porque al final vamos a ver en cuánto la cantidad, que es un estudio teórico cuantitativo, y luego utilizar la expresión del diseño de esta técnica que es altamente predictivo. Entonces, este puede ser una forma de frasear preguntas de investigación y nos ayudaría a enfatizar cómo se define el problema. Un segundo paso que vamos a entrar a tallar son la exploración de los datos. Aquí hay un paso importante que uno tiene que examinar la data con la que cuenta, las distribuciones, los métodos, los datos faltantes, las correlaciones entre algunos elementos y realizar gráficos como estos de aquí. En realidad, ¿por qué? Porque tiene que ver cómo se distribuyen los puntajes, incluso de la variable objetivo, de las variables predictoras. Tiene que examinar un poco ciertas cosas. Si existe o no existe missing values o valores perdidos, cómo son las distribuciones también, que nos ayudarían incluso a saber si vamos a hacer transformaciones, normalizaciones, estandarizaciones. Una vez que uno explora la data, que es parte de importante, hay un segundo elemento que ya es preprocesar la data. De hecho, les comentaré que actualmente muchas de las datas que yo tengo, yo las preproceso y que lo he aprendido utilizando este enfoque, que a veces no lo hacemos en psicología. A veces nos lanzamos de frente a hacer el análisis y no examinamos si tenemos data desbalanceada, como por ejemplo, quiero hacer una comparación y tengo muchas mujeres y pocos varones, que es lo que frecuentemente sucede en psicología cuando se recolecta data en psicología. Existe desde el Machine Learning ciertas técnicas de balanceo, como el algoritmo SMOUT, que permiten hacer estas equiparaciones para trabajar con una data balanceada y luego poder hacer el contraste. O de repente hacer la limpieza de la eliminación de elementos duplicados o inconsistencias en los datos, revisar de repente patrones aberrantes a partir de ciertas métricas. Pues si estoy trabajando de análisis factorial confirmatorio de repente con la distancia de Mahalanobis, la librería Careless System R permite hacer eso rápidamente. Estoy usando IRT, de repente utilizar los puntajes Z, eh, que, ZHs que permiten ver incluso también ciertos datos aberrantes. Entonces, debo de examinar ciertas cosas. O también ver las transformaciones. Si debo hacer transformación, debo normalizar, debo estandarizar los datos. Tengo diferentes métricas con diferentes mínimos y máximos. Entonces, todo esto es una parte muy importante del cálculo. Es más, diría que lo he aprendido con el Machine Learning, pero tranquilamente se implementa cualquier técnica. Si está usando análisis factorial confirmatorio, puede ser útil preprocesar la data y verla y limpiarla antes de incluso hacer cualquier otro procedimiento. Algunas cosas que pueden tomarse en cuenta como preprocesamiento de la data que vienen de este libro de abajo de Lance del 2013 sobre Machine Learning with R, que también es un buen libro que les puede interesar, es como la imputación de los valores, como dije, valores perdidos, la estandarización, que no son lo mismo. La gente confunde esto. Estandarizar es dividir por la desviación estándar, y cuando yo divido por la desviación estándar, llevo la métrica a puntajes a Z, o como puntaje Z, a desviaciones que avanzan de uno en uno o se reducen de uno en uno. Entonces son métricas estandarizadas, como el tamaño del efecto de la D de Cohen. Se han examinado, se divide por la desviación estándar. Una desviación estándar poolet o combinada que se llama, y al final convierto la métrica de la D o esa pista en puntajes de desviación estándar. Es como que esa pista ya no es kilómetros, no es centímetros, sino son desviaciones estándar. Eso es estandarizar. Mientras que normalizar es un fenómeno mediante el cual yo llevo variables en bruto directas a puntajes que van de 0 a 1. Cuando yo una matriz de covarianza la llevo a una matriz de correlaciones, Pearson, por ejemplo, estoy haciendo una normalización. No estandarización, porque la gente confunde normalizar con estandarizar. A veces se puede implementar ambas en una data, pero a veces solamente una de ellas. Depende por eso de la exploración que se tenga que hacer. El tema de las variables dummy también, de etiquetar ficticiamente o artificialmente ciertas variables como unos y ceros para producir las combinaciones binarias y poder hacer cierto tipo de regresiones, también es parte importante del paso previo como preprocesamiento. Y variables dummy vienen un poco de las regresiones.
de los modelos de regresión simple o modelos de regresión multivariada. Las agrupaciones, si necesito de repente hacer eh, eh, clusterizaciones o juntar un conjunto de ítems en una dimensión, como lo que hacemos a veces, que es sumar ítems y convertirlos en un factor, ¿no? A partir de un análisis factorial. También aquí podría darme cuenta que como tengo muchos variables, sería útil de repente compendiar algunas de ellas en una variable tipo parcelización, que también existe ese nombre, y poder trabajar. O el smooth, que es hacer el balanceo de la data. Una vez que he hecho eso en el análisis del Machine Learning, debo de ver un paso 4, que es la división del conjunto de datos. Aquí se deben de separar los datos normalmente en dos, que son conjuntos de entrenamiento y conjuntos de prueba. Es más, el entrenamiento debería tener el 80% de la data y la prueba el 20%, que es algo por default que aparece en muchos libros, ¿ya? El gran detalle aquí está en que esta partición demanda eh, una gran cantidad de data. Entonces, trabajar con Machine Learning de por sí ya es pensar en grandes datos. Al final vamos a ver un poco de esto, pero un mínimo de 500 o pensar en 1000, y eso ya nos pone un desafío porque, por ejemplo, en las tesis bordean entre los 200 y 400 datos, no llegan más. Sería ideal también tener más data porque esto es algo de que lo que adolece la propia psicología, pocos tamaños muestrales que afectan la potencia estadística y por lo tanto tenemos problemas de replicación. Esto ya es una crítica y una crisis que existe desde el 2015 en la psicología, pero esta es parte de la técnica, ¿no? Bueno, para también ayudar un poco al proceso de división, se utilizan técnicas de validación cruzada o de cross-validation para evaluar la generalización del modelo que está dentro de este conjunto de división. Ese cross-validation se hace específicamente con ese 80% de los datos. Y bueno, aquí está un gráfico que resume, miren, la partición. Tengo una full dataset, un conjunto, tengo características o variables predictoras y tengo el target, que es la variable objetivo. Yo hago una partición en dos, ¿no? Y a partir de eso tengo un X-frame y un X-test. Un conjunto de datos de entrenamiento y un conjunto de datos de prueba. La idea es que luego yo voy a contrastar lo que encontré en el entrenamiento con la prueba, esperando que salgan cosas parecidas. A veces sucede que se encuentran muy buenos resultados en el entrenamiento, pero muy malos en la data de prueba, en el data test. Y eso se llama técnicamente un overfitting o un sobreajuste. Se está comportando muy bien en la data de entrenamiento, pero no tan bien en la data. Y eso habría que ver por qué está pasando, qué está sucediendo. De repente la partición no se apropiada, de repente hay un problema en el error en el modelo, tendría que examinarse por qué no está produciendo los mismos resultados. Bueno, y finalmente a eso se le prueba un modelo. Al pie encontrarán las referencias donde se han extraído las imágenes, así como se han extraído los textos para que puedan de repente revisar más a profundidad algunas cosas que por temas de tiempo, como saben, no alcanza el día de hoy, ¿no? Porque es una ponencia introductoria. Mire, el cross-validation aparece en K-fold, que es la técnica más común en el cross-validation o la validación cruzada, que esta ilustración grafica bastante bien lo que hace. El false o los pliegues o las capas son el K que aparece ahí, que es igual a 3, por ejemplo, ustedes examinen. Van a haber 3 iteraciones que se van a hacer, donde voy a particionar la data en 3 partes iguales. Una se va a hacer como considerada data de prueba y el resto va a ser como data de entrenamiento. Y así voy a iterar en la data en 3 momentos diferentes. Como ven aquí se pone en azulito, miren, ¿no? El azulito quiere decir que esa parte fue data de prueba y el resto fue de entrenamiento. Esta es una manera de evitar el overfitting y examinar cómo se comporta a lo largo del conjunto de datos en diferentes momentos seleccionados aleatoriamente, los valores de desempeño o las métricas de desempeño, de rendimiento que tienen estas técnicas. Esta es una de las más convencionales, más van a encontrar como, hay otras ya, pero esta es la más convencional. Una vez que yo ya he hecho la división de datos, he comprobado que no hay overfitting, he hecho incluso el K-false. Bueno, en el K-false también les comento algo. El típico punto de corte de K-false, el K es igual a 10. Normalmente se hace una partición en 10 de la data. Ya, nuevamente, eso ya demanda una gran cantidad de data, porque es como que tengo un pescado y lo divide entre 10. De repente voy a saborear menos porque me tocó muy poquito de pescado, ¿no? Es lo mismo que va a suceder aquí. Entonces, y ya estamos pensando en un poco de datas más amplias. Una vez que yo tengo esto, voy a hacer una selección de modelos. La selección de modelos es probar diferentes o distintos algoritmos. Esto es una práctica común en este tipo de técnicas, que son algo así como
brainmax o experimentos de repente que se realizan para ver cuál de todos estos algoritmos funciona mejor en el conjunto de datos. Ahí se puede poner a competir una regresión lineal, un bosque aleatorio, una red neuronal, ¿no? Un support vector machine o puede ser también un K-means, ya, no sé, puede ser diferente. Y hay muchos algoritmos en realidad. ¿Ya? ¿Y cuál es la idea de esto? De comprobar dónde se comporta mejor la data. En el artículo que nosotros hicimos de predicción del fin de una relación, el modelo seleccionado fue el Random Forest, que fue superior en rendimiento al resto por las métricas que ahora hablaré, ¿no? Y se hizo una optimización, que eso también es un término muy propio de estas técnicas, agregando hiperparámetros. Que en los árboles por ejemplo, sí, en los Random Forest se agrega como hiperparámetro el número de árboles y las divisiones, ¿ya? Eh, esta optimización que va acompañada de hiperparámetro, el hiperparámetro es un concepto también muy propio del Machine Learning que yo lo entendí como una metáfora. Como cuando alguien quiere preparar un pastel y hace todos los implementos, la harina, el huevo, mezcla todo y lo pone en el horno. La temperatura del horno, dice, yo debo poner 200 grados en 4 horas para que el pastel salga muy bien. Y sale muy bien. Imaginen que alguien le pone 250 y en 4 horas se quema el pastel. Ya, el hiperparámetro es la temperatura del horno. Y eso es algo que se pone desde la propia optimización y considerando ciertas cosas. También existen dentro de esto formas de encontrar el mejor hiperparámetro, ¿ya? O sea, hay como sus técnicas dentro de esto para buscar en un conjunto de elementos cuál es el mejor hiperparámetro. Creo que ahorita hablaremos de eso. Pero ya ahí vamos encontrando algo más del diccionario propio del Machine Learning. Bueno, este libro es muy bueno, de Machine Learning for Hackers. También tiene los algoritmos que les hablaba, además tiene capítulos hablando de cada uno de ellos. Es amplia la literatura, ¿no? De regresión lineal, regresión logística, de KNN o vecinos cercanos, árboles de decisiones, random forest, support vector machine, Naive Bayes, redes neuronales, incluso, ¿no? O sea, tiene un montón y acá están ventajas y desventajas. Solo se los muestro para que puedan profundizar. También esto está en acceso libre en internet, ¿no? Es parte incluso de una colección de libros que tienen animalitos y que son muy buenos a nivel de Python y R. ¿Ah? Bueno, acá hay otros libros más bien muy buenos como Machine Learning con Python o Machine Learning con R, que hace un momento lo mencioné, de Brett Lantz, ¿no? Y que aquí incluso nos dicen cuáles son los hiperparámetros para cada uno de estos modelos o algo, para cada uno de estos algoritmos, ¿ya? Porque uno tiene que especificar, y como digo, hay procedimientos para identificar cuáles son los mejores valores para cada uno de esos hiperparámetros. ¿Ya? Son varios, miren, como se van dando cuenta. Entonces ¿y por qué hacemos esto? Porque al ajustar estos hiperparámetros, la predicción mejora. Entonces el modelo está optimizado. Entonces lo que está prediciendo el modelo es mucho más preciso, mucho más fiable, mucho más confiable, si queremos. Para esto, diseñé esto en R que me pareció simpático. Hay dos técnicas para hacer la búsqueda de hiperparámetros. Una es grid search o la búsqueda en cuadrillas y el random search o la búsqueda aleatoria. Como ven en el grid search lo que hace es una búsqueda probando diferentes combinaciones de los hiperparámetros que se establecen en cualquiera de estos, dependiendo de lo que hayan elegido como algoritmo. Mientras que en el random search es una búsqueda al azar de cuál será a partir de un conjunto de combinaciones el mejor hiperparámetro. Nuevamente, no entraré tanto detalle, quiero que sepan que es una técnica que existen dos técnicas para ver esto como identificación de hiperparámetros. No lo utilicé en el artículo que hice, como les comento, no requerí la optimización, me pareció que había salido muy bien las métricas de rendimiento y que ahorita voy a hablar, pero cuando vean que hay algunos fallos, tal vez hacer la optimización, ayude. Y es como pequeñas correcciones al modelo para que funcionen mejor los algoritmos y haga mejor predicciones. Bueno, y este artículo, que ya también nos dice algo, ¿eh? Este artículo de Parget y colaboradores, Parget y colaboradores del 2013, con el que arranqué y dije que iba a ser parte de la secuencia de la ponencia del día de hoy, nos va sugiriendo que en psicología parecieran ser dos los modelos que mejor funcionarían, como el bosque aleatorio o random forest, que casualidad, yo no conocía mucho de esto, y mi modelo, el mejor en la competición que hice, como les mostré en el artículo que se publicó, también fue Random Forest, ¿no? Y la regresión logística. ¿Y saben por qué? Porque dicen ellos que esto tiene que ver, que es muy recomendado cuando se trata de manejar datos
con, con modelos simples. Un modelo simple es un modelo que no retiene tantas cantidades de variables predictivas, ¿no? Entonces es una buena opción para los psicólogos, como aquí lo recomiendan, y es una recomendación principal debido a su capacidad para manejar datos de alta dimensionalidad, eso es uno, su robustez ante valores atípicos, que sucede a veces en psicología, y la facilidad para interpretar las importancias de las variables. Que también eso, o sea, incluso podemos saber cuáles son de las variables predictoras las más importantes, ¿no? Y la regresión logística también, que es recomendable porque ayuda bastante en la clasificación binaria, facilita la interpretación y que es ampliamente utilizada en investigación psicológica y tiene una base matemática sólida en la estadística tradicional. Si incluso uno quisiera decir, no quiero probar todos esos modelos, porque ojo, si yo pruebo todos estos modelos en el experimento para ver cuál compitiendo es el mejor, también computacionalmente demanda más cosas, ¿no? Demanda que tengan una mejor computadora, demanda que tengan memoria un poco más los cálculos y puedan hacer algunas cosas más sofisticadas. Por temas de demanda computacional, de repente no tengo una computadora tan sofisticada para hacer esto, a veces podría ser una opción probar solamente dos y basada en una recomendación de un artículo, lo cual dejaría un poco tranquilo a algún revisor de revista científica. Miren, el paso número 7 es la evaluación del desempeño. Y aquí aparecen métricas de rendimiento. En el caso de la regresión se utiliza el R cuadrado, el MCE, el RMCE, que son métricas que evalúan la cantidad de error que existe en la predicción. Mientras que en las clasificaciones se utilizan la precisión, la sensibilidad, el AUC o área bajo la curva, propio de las curvas ROC, para examinar cuán bien el modelo está clasificando, o sea, entre que sí quieren terminar una relación y no quieren terminar una relación. Y algunos le agregan otros elementos como análisis de sesgo a partir del trade-off bias variance, que es también otra evaluación, ¿no? Pero existen lo más comunes, esas métricas. Uno tiene que examinar las métricas en el conjunto de prueba y luego examinar las métricas en el conjunto de entrenamiento. Perdón, primero en el conjunto de entrenamiento y luego en el conjunto de prueba. Y encontrar valores de AUC, de F1, de sensibilidad muy parecidos, como les decía, porque si sale muy bueno en el entrenamiento estas métricas y muy malo en la prueba, en la data test, nos está hablando del famoso overfitting, ¿no? Hay que procurar justamente que sean muy parejos. Un elemento de decisión, como digo, es examinar y ver los que tengan valores más grandes. Es más, cuando tenemos data desbalanceada, la literatura sugiere que el F1 score es una mejor métrica que el AUC. El AUC parece funcionar mejor ante datas balanceadas. Ya si utilizo el SMOUT, como hablé, y balanceo la data, probablemente su comportamiento sea muy parecido. Luego está la sensibilidad, la especificidad también, que son otras métricas que me dicen cuán bien el modelo ha detectado lo que tenía que detectar o cuán bien ha detectado el modelo lo que no tenía que detectar. Es decir, la gente que estaba deprimida realmente la detectó bien, se detectó en este conjunto de datos a esas personas, la gente que no estaba deprimida realmente la detectó bien, o sea, aparecen estas dos métricas de sensibilidad y especificidad. Bueno, aquí está también un poco más resumido todas las métricas. Yo les dije, yo había utilizado dentro del aprendizaje supervisado la clasificación, que se basa en una famosa matriz de confusión, ¿no? Y que a partir de eso se va viendo la precisión, exactitud, ¿no? De repente este año me gustaría hacer también dentro de este aprendizaje supervisado la regresión, porque ya más o menos tengo la idea de cómo implementarlo. Les comenté y comencé hablando de esto, que esto es una aproximación que he ido haciendo con los años y que en realidad tiene mucho de autodidacta también, no es que tenga una formación formal, con unos cursos pequeños, es que las técnicas en sí mismas tampoco no son tan complicadas. Y ahora, con el aprendizaje de lenguajes de programación como el R o el Python, muchas de estas cosas pueden ser realizadas que antes no se podían hacer porque necesitaban programas o software muy específicos. Bueno, aquí está la matriz de confusión, que es como una matriz de doble entrada donde se examina cómo salió la variable predictora y cómo salió el resultado final, tratando de examinar cuán bien predijo los resultados. Interpretación de los resultados. Una vez que yo ya he tenido el mejor modelo y he visto que funciona bien por las métricas de rendimiento, debo de evaluar y encontrar la importancia de las variables. ¿Cuáles son las variables que tienen mejor o son más importantes entre el conjunto? Y para eso también existen ciertos procedimientos, ¿no? Eh, Puede uno hacer gráficos de dependencia, puede examinar o puede utilizar el análisis de SHAP. SHAP es una métrica en el marco del Machine Learning que nos ayuda a examinar cuán bien se están comportando de repente las predicciones y cuáles son las direcciones de la predicción. Nosotros en el estudio de
predicción determinada de una relación, utilizamos ese gráfico, que particularmente yo lo vi en algunos artículos médicos y me pareció interesante. Sí demoré mucho en hacerlo en R, porque los artículos que yo revisé lo habían hecho en Python. Bueno, pero yo de terco quería hacerlo en R, así que demoré en implementarlo en R, pero finalmente terminó saliendo, ¿no? Bueno, estos son algunos de esos gráficos que pueden ayudar a la interpretación, que como digo, son gráficos de expectativas condicionales, tanto individuales, ¿no? Que se puede examinar en qué medida, por ejemplo, estas métricas están sucediendo, están desviándose de lo que se espera, del promedio que está en línea eh, eh, discontinua color naranja, ¿no? Y cómo las diferentes respuestas de las personas van fluctuando alrededor de esto. Es un gráfico muy interesante. O utilizar el gráfico Sharp Values, que es el que yo utilicé con el equipo de investigación, y nos permite incluso identificar que la variable más importante es interacción negativa, porque el gráfico ordena por importancia también el deseo de infidelidad emocional o satisfacción. De ahí que yo podría de repente, si quiero ser un poco más publicista, un poco más sensacionalista, hacer una ponencia y decir, los tres jinetes de pensar en terminar una relación de pareja, ¿no? Ya, obviamente lo vendo así, pero internamente esos tres jinetes, entre comillas, vienen de este estudio. Y estos gráficos son bien simpáticos porque dan la importancia y me dicen un poco la dirección. Esos puntitos en color morado, que acá aparece incluso, como pueden observar, una tendencia o una tonalidad que es como bajo en color morado y alto en color más amarillo, me está diciendo que la interacción negativa, que aquellos que no están pensando en terminar una relación de pareja, tienen menos interacción negativa. Con lo cual, la interacción negativa, que está medida por un test en el estudio, que es que pequeñas discusiones las hacen grandes, que en esas discusiones se insultan incluso, que hay un conflicto en la resolución de sus problemas, es lo que lleva como primer lugar a pensar en terminar una relación de pareja. Lo segundo que lleva es comenzar a tener el deseo de ser infiel en la relación. Esto viene de un test que se tomó también, que es una de las dimensiones de un test de conducta de infidelidad. Entonces, también nos está advirtiendo que aquellos que tienen menos de este deseo tienen menos probabilidad de pensar en terminar su relación, ¿no? Y la satisfacción, que es como al inverso, ¿se dan cuenta, no? Aquellos que tienen mayores puntajes de satisfacción, ¿no? Están teniendo menos probabilidad también de pensar en terminar su relación. Entonces, estos gráficos nos van advirtiendo de eso. Son algo bien simpáticos, como digo, que se pueden generar y rápidamente nos dan la importancia y la dirección de las predicciones. Bueno, luego también se puede refinar los modelos estableciendo algo que se llama ensambling, que es como técnicas de ensamble, que no empleé en el artículo, pero que aquí aparecen el boosting, el stacking y el bagging. ¿Ah? También se puede optimizar, como vimos, por parámetros basados en validación cruzada. Y estas son un poco esas técnicas de ensamble, donde el boosting, por ejemplo, es un algoritmo mediante el cual a partir de árboles de decisiones se trata de examinar, ¿no? Y ver, como en este caso en la data de entrenamiento, un primer modelo, encontrar predicciones incorrectas y sobre las predicciones incorrectas establecer un segundo modelo, ¿no? Y ya generar iterativamente otro modelo. Y en cada uno de los intentos va disminuyendo el error de estimación. Es un algoritmo, es bien simpático. El bagging, en el fondo, es una especie de bootstrap con reemplazo, que en el machine learning, que en el análisis de redes también lo utilizan, y que el análisis de redes toma de aquí. Le llaman bagging, que es simplemente generar múltiples muestras por bootstrap, por remuestreo, y luego examinar en promedio en todas ellas cómo se van comportando los datos. Conjunto de dato 1, conjunto de dato 2, conjunto de dato 3, ¿no? Y así hasta las 1000 incluso datas generadas por bootstrap, y luego examinar las métricas de rendimiento o examinar las predicciones cómo se van. Y el stacking, que es otro elemento de ensamble, simplemente es ir examinando en cada uno de los momentos, ¿no? Hacer un promedio de todos estos y ver cuál es la mejor predicción. Bueno, son tres técnicas muy conocidas. Yo particularmente he visto que el que más le están dando punche de estas técnicas es al boosting. Por eso hoy en día incluso existe un algoritmo XG boosting, algo así, que ya está por default
que cuando usted implementa eso, ya está haciendo el procedimiento internamente. En la librería Caret, en la librería de Tidy Models, ya se hace de alguna manera eso. Entonces, ya estoy viendo que el XBoosting o XBoosting está teniendo muy buen desempeño. Justamente por esto también, porque es un algoritmo que en cada uno de los intentos se va corrigiendo y va sacando lo mejor de él. Bueno, finalmente, la data de entrenamiento, que es más grande, luego se tiene una data de prueba donde no se conoce cómo se comportan los datos y se prueba ahí también cómo funciona, esperando encontrar métricas de rendimiento muy parecidas para ver que funcione igual. Y eso nos llevaría incluso a tener, como digo, incluso mientras más vamos recolectando data, como lo que hacen los bancos que les comentaba, vamos viendo cómo se va comportando mejor este conjunto de características. Esta es como una prueba de generalización que nos permite examinar cuán bien está funcionando el modelo en datos que no conoce el modelo, en datos que son nuevos para el modelo. Ya para ir finalizando, para ser respetuoso también del tiempo que se nos ha asignado y entrar un poco con el tema de preguntas, hay algunos detalles del Machine Learning en psicología que deberíamos tomar en cuenta. El primero de ellos, que va a ser el desafío grande de la implementación, es el tamaño de muestra, que normalmente en este artículo, que no es exactamente psicología, pero fue el más cercano a la psicología que encontré, que es de temas clínicos o de validaciones clínicas, nos hablan de un tamaño de muestra menores de como 500, ¿no? Para modelos simples y homogéneos, simples como regresión lineal, simples como random forest de repente, ¿no? Y para modelos más complejos o heterogéneos con data muy diversa, más de 1000 datos, ¿no? Ahí puede aparecer una red neuronal incluso, o también en el deep learning, que es una variación del machine learning, más de 2000 datos. Yo hace poco llevé una capacitación de Deep Learning eh, por un administrador, creo. También no entendí mucho, soy bien sincero, porque siempre es así, porque lo explican de esta otra forma, pero ya me dejó ciertos bichitos, ciertas cosas como para ir revisando y seguir aprendiendo. Y sí sé que este Deep Learning requiere mucha data. Yo creo que aplicarlo en psicología en el marco de una tesis sería muy complejo, sería un gran desafío, de repente en un proyecto más propio de algún artículo científico con subvención, con fondos concursables puede hacerse. Y yo lo veo un poco más complejo. El Machine Learning sí, como digo, con por lo menos en modelos simples, con 500 datos bordeando, tú no puedes sacar ciertas cosas. Y ya si quieres algo un poco más complejo, 1000 datos sería, pues, puede ser un parámetro, sabiendo que esto hace más estable las métricas de AUC y algunos otros índices de rendimiento. Otra cosa que parte de un cuestionamiento que yo hago a partir de la revisión de uno de los revisores científicos del artículo que les dije que se publicó, nos preguntó algo bien difícil. Nos dijo que muchas de las variables eran variables de cuestionario y que eso agregaba mucha subjetividad a la explicación del modelo. Y ahí yo me quedé pensando y revisé literatura para responderle al revisor científico. Y se me di cuenta que en muchos modelos de Machine Learning en medicina son variables, o digamos como las variables predictoras, son directamente observables. Son como cosas que le preguntan su peso, su talla. Son mediciones directas, digamos. Nosotros sabemos que en psicología tenemos mediciones indirectas. Creo que ese sí va a ser un gran desafío y de repente se puede implementar cosas a partir de esto o examinar estrategias para poder utilizarlo en los test también, que ya se me van ocurriendo, pero la naturaleza de las variables que con frecuencia provienen de escalas Likert, de cuestionarios autoinformados, puede ser algo que a futuro genere cierto ruido en la implementación de esta técnica cuando se afiance en la psicología, que es algo que me doy dando cuenta y que el cuestionamiento del revisor me dejó pensando, que era cierto, que en otros modelos no utilizan tantos cuestionarios, son preguntas más directas, fuma o no fuma, toma desayuno o no toma desayuno, o como en modelos médicos donde preguntan, ¿tuvo preeclampsia o no tuvo preeclampsia la mujer embarazada, su peso, su talla, si es su primer hijo o su segundo hijo? Son preguntas más directas, observables. En psicología no tenemos eso, tenemos otro tipo más de preguntas, como digo, provenientes de cuestionarios. Eso es algo que me deja pensando de la implementación de Machine Learning, que de repente, como digo, como es algo bastante nuevo y recién está llegando a la psicología, podamos ver cómo saltamos eso, o que de repente al margen de eso y ser una limitación, aún así los modelos pueden funcionar bastante. Pero esto ya lo dejo como reflexión final en esto. Bueno, todo esto es el conjunto de referencias que he utilizado para armar esta presentación y queda atento a algún interrogante o pregunta que puedan tener la audiencia.
Bien, muchas gracias, estimado doctor José Ventura León. Pasamos a la ronda de preguntas. Por acá han hecho una consulta. Por un momento, por favor. Bien, de parte de Astrid Loaiza, consulta. Perdón, de Rudy Barrios. ¿El empleo de smooth o smoothing afecta la confiabilidad de los datos? Entiendo smooth como un medio de imputación. Eh, no, no es específicamente una técnica de imputación el Smoke, Rudy, es más una técnica de balanceo, como se decía, y lo que yo podía observar, pero en algunos estudios que se han hecho, es que cuando las diferencias entre los datos varón y mujer no son mayores al 70%, todavía las técnicas de Smooth podrían capturar bien, porque lo que hace el Smooth es el grupo minoritario lo hace crecer para que se equipare en tamaño al grupo mayoritario. Pero claro, obviamente, si este crecimiento es demasiado, va a haber como una especie de sesgo entre los datos reales que ocurren y estos datos ficticiamente crecidos, ¿no? Lo que sí sería interesante, Rudy, y eso es algo que yo estoy pensando hacer este año, es observar cómo se comporta el SMUD específicamente en el terreno psicológico y hacer algún estudio de simulación. Y sí, yo me he quedado pensando, y como te digo, no he visto directamente así, sé por referencias de otros estudios en otras disciplinas donde han examinado, que han visto que no como que la diferencia no debe ser mayor del 70%, al 50%, ya se va viendo cosas, pero sería muy interesante ver en psicología cuál sería esa diferencia porcentual que debe haber en estos grupos para que ese en el contexto de la psicología todavía funcione bien. Pero esto, como digo, es algo que se puede hacer a futuro y porque todavía no lo he visto tanto en psicología. Bien, continuamos. ¿Cómo podría evaluarse la fiabilidad de los modelos de Machine Learning en la psicología en comparación con las metodologías tradicionales de evaluación psicológica? Pregunta de Enrique. Sí, Enrique, justo una parte de evaluar la fiabilidad de estos modelos tiene que ver con esas métricas de rendimiento que hablé en un momento, ese AUC, ese accuracy también, que es como una métrica de sesgo que te permite ver cuán exacto han sido las estimaciones con respecto al valor real. Si, por ejemplo, te sabía que había 10 personas que estaban deprimidas en un conjunto de 20 personas, ¿cuán bien ha predicho el modelo esto? Y está encontrando de repente 8 y no 10. Quiere decir que hay poco sesgo, quiere decir que es bueno. El accuracy es una métrica que tiene ese sentido. Luego también el AUC, el F1 score, que hablé de todas esas métricas de rendimiento te hablan de la calidad del modelo predictivo. Recordando que hoy solamente he hablado de modelos de clasificación. En los modelos de regresión también hay otras métricas como el RMCE que también permiten ver estos sesgos. Y esas son como aquí las fiabilidades del modelo. Excelente. Continuando con las preguntas, acá consultan respecto a los métodos de psicología tradicionales, ¿cuáles de estos irán perdiendo vigencia? Pregunta de José. Es una pregunta bastante amplia. Yo no sé cuál puede estar perdiendo vigencia. Lo que sí podría decirte es que alguna de las técnicas, como por ejemplo la regresión lineal, está formando a ser parte de un cuerpo más grande como aquí en el Machine Learning, porque la regresión lineal la conocemos hace rato. El tema es cómo llega al Machine Learning. Y han visto que al llegar al Machine Learning ya se le implementa otro conjunto de cosas como el cross-validation, como los hiperparámetros, como de repente incluso las técnicas de ensamble, ¿no? Entonces como que tienen más cosas. Pues lo que sí podría ocurrir con el futuro es que tal vez eh, estas pequeñas técnicas formen parte de cuerpos más grandes de técnicas. Lo que he visto hace no mucho también en un artículo es que están utilizando la lógica del Machine Learning, por ejemplo, para el análisis factorial. Entonces están viendo cómo funcionaría, ¿cierto? Muy parecido a un árbol de decisiones y muy parecido a la técnica del boosting que les hablé hace un momento, pero para poder tomar decisiones de ítems. O sea, estoy viendo que está llegando ahí. ¿Saben dónde lo he visto también más que está insertándose en el PLS-SEM y no en el CBSEM? Porque el PLS-SEM, que también viene de los negocios, y este Partial S Square, también tiene mucho elemento relacionado con el Machine Learning, que también viene de los negocios. Entonces, de repente no olvido, pero sí, o no desuso, yo creo que las técnicas van a, con el tiempo, formar parte de cuerpos más grandes de modelos o enfoques
para ser utilizados. Por ahí yo iría a tu pregunta, que pero de todas maneras es bastante amplia. Bien, y una última pregunta en relación a la información disponible, ¿no? A través de las redes sociales, Twitter, bueno, X ahora, ¿no? Facebook, Instagram. ¿Cómo se puede aprovechar esa información, ¿no? En el marco de la investigación en psicología, ¿no? Y claro, vinculado también al tema del machine learning. Lo que yo he visto un poco más realizado por ingenieros es el uso del Twitter, que aquí de repente en Perú no somos muy tuiteros, o ahora que le llamamos X, de repente no somos mucho de esa red social, pero sí existen más APIs que son como llaves que permiten extraer un gran grupo de tweets, ¿no? Y poder examinar, por ejemplo, el comportamiento de ciertas personas sobre algo y encontrar patrones a partir de repente técnicas de Machine Learning no supervisadas, donde dije que estaba la jerarquizaciones, las clusterizaciones o los componentes principales incluso. Yo creo que podría ser útil esa herramienta. Es más, sé que algunas elecciones de Estados Unidos, Twitter se convirtió en un elemento decisivo para uno de los candidatos porque se hizo un análisis de eso y se hizo medidas de predicción para ver, por ejemplo, qué estado votaba más por tal persona. O sea, ahí veo una fuente, porque luego entrar a otras redes como Facebook necesitan muchos permisos, no son tan fáciles en su liberación de API, y esto nos lleva a esos conceptos de API o llaves que se tienen hoy en día, y para armar ciertas arquitecturas sobre las redes sociales que tienen las personas. Y ahí hay mucha data, porque recuerden que para hacer estas técnicas necesitamos mucha data. Otra cosa que se me ha ocurrido también es, bueno, un poquito saliendo de la pregunta de quien hace un momento, es usar los censos. El ENDES tiene data de todo el Perú y sí se podría como que hacer una limpieza, un preprocesamiento y poder de repente hacer algún modelo predictivo con la información que está ahí. Por ejemplo, hay data abierta, pongo a preguntar en las redes sociales, pero hay data abierta que también puedes utilizar para esto con fines psicológicos. Yo les comentaré que hice un estudio con la línea 100, que hace poco se publicó, incluso era mucha data que estaba libre, necesitaba mucha organización para predecir incluso que lo que se aumentó durante la pandemia era más la violencia psicológica, lo que disminuyó fue la violencia física. Cosa muy curiosa que cuando termina la pandemia vuelve a ocupar en primer lugar la violencia física y la psicológica en segundo lugar o tercer lugar. Miren cómo esos movimientos existen de patrones con data que se puede examinar. Entonces, en redes sociales, Twitter es lo que más he visto que han usado para esto. Y bueno, lo otro que pueden usar son datas secundarias con mucha fuerza y comenzar a implementar por ahí algunas decisiones para los tomadores de decisiones del gobierno. Muchas gracias por las respuestas. Igualmente, a cargo de la comisión organizadora y los organizadores del evento, volvemos a agradecerle al doctor José Ventura por su novedosa presentación en un tema se está estudiando y pues, el doctor José pues, es el que está iniciando con esto, ¿no? Bien, posteriormente se le remitirá también vía correo electrónico un certificado, ¿no? De su participación, de su participación, ¿no? Para finalizar, me gustaría agradecer el día de hoy a los ponentes y asistentes, ¿no? Por su participación en este congreso. Nosotros esperamos que hayan disfrutado de estas presentaciones y que sobre todo se lleven valiosos conocimientos para el ámbito de la investigación en psicometría. Asimismo, aprovechamos esta oportunidad para invitarlos a nuestra próxima sesión el sábado 22 de febrero a las 6 de la noche, fecha en la que se presentará el tema de visión general de dos procedimientos para evaluar la invarianza de la medición transcultural a cargo del doctor Tomás Pedro Pablo Caicho Rodríguez. Hasta la próxima sesión del primer Congreso Internacional de Psicometría. ¿Vemos?